para mí fue como el fin del mundo. Darme cuenta de que yo nunca podría ser lo que el mundo esperaba que yo fuera. Conoce a un buen tío, cásate, cómete una tarta, las cenas familiares, salir de domingueros, el ser ideales. Joder, yo nunca podría aspirar a algo así. Pero ahora sabes que sí. Sí, ahora sé que sí, que puedo. Que puedes conseguir todas esas cosas. Y ahí es cuando nos casamos, nos comemos esa tarta y tenemos esa familia. Y ahí es cuando somos felices. Y cuando nos damos cuenta de que todo ha merecido la pena, todas las frustraciones. Y de que mira tú por dónde el mundo nunca se acabó. Solo había que replantearlo de nuevo. Sí. El otro día llegué a una demoledora revelación. Lo veía en todas partes, pero no quería creerlo. Algo está cambiando. Lo noto en el aire, en la gente, en las veces que voy al baño cada día. Muchos lo negarán, pero también se están dando cuenta. Los científicos dicen que el fenómeno es absolutamente normal. Yo sé que no. Cuando pase, todo acabará. Este viernes, una lluvia de estrellas se verá en los cielos. Pero no se confundan. No es algo bonito, es algo terrible. Los cometas caerán sobre nosotros y destruirán todo lo que conocemos. ¿Hace cuánto nos conocemos, Francisca? Bastante, ¿eh? Bastante. Dime, en este tiempo, ¿cuántas veces has alarmado del fin del mundo? Ninguna. Pues no empieces ahora. Esto es un asunto urgente, Joseba. Tengo pruebas empíricas para demostrarlo. Lo veo en los pozos del café, en mis sueños, en las caras de los jubilados cuando se sientan en el parque. Depende cómo les dé el sol. El mundo se acaba y yo me veo en la labor cósmica de advertirles a todos. No hagas eso. ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Qué necesidad tenemos de alarmar a la gente con eso? Que no estoy diciendo que te equivoques. Si se acaba el mundo, se acaba. Pero la gente no tiene por qué saberlo. La ignorancia es algo precioso. Pues yo creo que es importante que lo sepan. No lo es. Porque si lo saben, la gente no va a querer pasar sus últimos días viendo la televisión. Van a querer hacer cosas humanas. Y eso, Francisca, a nivel de audiencia no nos interesa. Ahora es lo siguiente. En tu próximo programa vas a decir que te has equivocado. Que leíste el futuro en los pozos del té verde y tenías que haberlos leído en los pozos del té rojo. O que el fin del mundo es solo en el tercer mundo. Lo que sea. Pero Joseba... No, Francisca, no. Black Market Music, Channel 1, Channel 2. Strange tomorrow, we are paid today. Black Market Music, every me and every year takes the pain away. Every sky is blue, but not for you.
¿Qué tal la semana? Muy larga. ¿Tú? Bien. Tengo algo para ti. Un recopilatorio de Iron Maiden. Entradas para Iron Maiden. Carísimas, por cierto. Ay, si ya sabes cuál es mi respuesta. No voy a ir contigo a ningún concierto. Joder, quiero presumir de mi novia en el mundo real, donde hay gravedad, hay bares, poder llevarte a un restaurante italiano, como todo Dios. Y luego... ¿Luego qué? Y luego ya, si eso, volvemos a esta habitación. ¿Y después? Y después, en esta cama, te haría todo lo que sé, todo lo que me puedo inventar. Con eso soy feliz. Con el sexo soy feliz. Pero quiero más, Vero, quiero más. Quiero poder llevarte al cine, quiero poder llevarte a cenar, quiero poder ir contigo a una feria medieval. Y quiero poder darte la mano, quiero poder tocarte la pierna en el metro, quiero poder besarte delante de todos. Y si la gente mira, pues que mires, que me da igual, me la pela entera, porque te quiero, Vero. Cuando salgamos por la puerta a la calle, con toda la gente alrededor, lo único que me vas a importar vas a ser tú. Si la gente piensa que eres mi madre, que hay un tracatracas, que me da igual. Si la gente mira, pues que mire. Si estoy sonando cursi, pues estoy sonando cursi. Unai, eres muy contundente. Soy muy contundente. Y pasteloso. Sí, lo sé. Vero, ¿Qué? quiero que seamos una pareja normal y corriente. Una pareja contemporánea que baila, come y folla en un entorno normal. Unai, cariño, no hace falta que me sueltes todo este soliloquio para contarme tus sentimientos, ni para convencerme de que lo que sentimos es real. Si ya sé que no es por morbo ni por esas mierdas, lo sé de sobra. Pero ese no es el problema. El problema... El problema, por un lado, es que no somos una pareja normal. Eso de primeras. Y el otro problema lo tengo yo. ¿Lo pillas? No sé, creo. Dímelo. Tengo 42 años. No soy vieja. No me considero vieja. Y aquí en esta habitación no hay números ni está la sociedad por medio, ¿no? Pero cuando salgamos ahí a la calle, los números van a existir. Y esta diferencia de edad se va a notar. Y lo que más me importa a mí es que yo lo voy a notar. Y yo me voy a sentir incómoda. Hagamos lo que hagamos, esta brecha siempre va a estar ahí. ¿Me sigues? Creo que sí. Yo soy vitalista, yo soy jovial, yo soy la primavera. Tú estás pocha, eres el otoño de la vida. Qué pena, ¿eh? Que te vas a morir pronto. Eres gilipollas. Solo me estoy poniendo a tu nivel de gilipollismo porque tú estás siendo gilipollas. Joder. Dos yo son un tú. Me sacas el doble de edad. Pues sí, hagamos lo que hagamos, yo siempre seré el doble de lo que tú seas. Y siempre habré hecho el doble de cosas de las que tú has hecho. Son matemáticas básicas. A ver, entiendo completamente lo que me estás diciendo, pero es que es una completa gilipollez. Joder, Unai, ¿es que tú no te enteras de nada o qué? Me da miedo salir a la calle contigo. Ya. Si salgo de aquí, salgo de esta burbuja, yo no puedo. ¿Por qué te ahogas? Me ahogo. Esta burbuja donde solo existe el sexo. Esta ciclogénesis explosiva, ¿no? Lo que pasa cuando se junta la primavera y el otoño. La primavera nunca coincide con el otoño. No, pero sí, las estaciones son un invento, ¿no? Podemos reinventarlas, darles un nuevo orden, un nuevo nombre. Por favor, vete. ¿Sabes lo que decía Bertrand Russell? No. Decía que los que temen al amor temen a la vida, y los que temen a la vida es que están muertos. Bertrand Russell lleva muerto casi 50 años. Tranquila, todo va a salir bien. Mira, 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 mira. Sale en estos papeles lo que me pasa por dentro.
¿Queréis agua? ¿Una Coca-Cola? ¿Un gas? No, yo no quiero nada, gracias. Pues no tengo alcohol, lo siento. ¿A ti te encantaba el alcohol, Inma? Ay, mamá, siéntate, por favor. Ay, déjame, hija. No puedo salir a la calle, déjame moverme un poco. Déjala, no pasa nada. ¿Ves? Haz lo que dice tu amiga. Te llamas Marta, ¿no? Sí. Habíamos venido a contarte algo, mamá. ¿De qué os conocéis? ¿Trabajáis juntas? No, coincidimos en la boda de Joseba. ¡Ay, la boda de Joseba! Mira, algo positivo que salió de ahí. Venía de la parte de Laura. Ah, Laura. Esa es un poco libertina, ¿no? Y con ese pelo teñido de verde. Ay, mamá, escúchame. ¿Cuánto tiempo lleváis juntas? ¿Cómo? ¿Que cuánto tiempo lleváis viviendo juntas? Hija, que sea vieja no quiere decir que sea tonta. Si vienes a mi casa y no traes el tupper, eso quiere decir que no vienes a pedirme comida. Y si no vienes a pedirme comida, no vienes a nada. Y si vienes con tu novia... Pues hija, yo encantada de conocerla. ¿Mamá? Siempre he sabido que no eras como las demás. Me ha costado mucho comprenderlo. Pero creo que a ti te ha costado más. Hay tantas cosas que me gustaría decirte. Pues dímelas, corazón, dímelas. Pues que soy feliz, mamá. Que ahora soy muy feliz. Con mi vida. Con Marta. Nos casamos dentro de 3 meses. Y me encantaría compartir contigo esa felicidad. Y me estaba matando no poderlo hacer. Lo siento, mamá, lo siento. Te lo tenía que haber dicho antes. Tengo que preguntártelo. Aunque todo el mundo lo hará, me imagino. ¿Por qué Álvaro quiso ser Alba? Es una sensación. ¿Cómo una sensación? Una sensación que tengo desde que tengo conciencia de mí misma. ¿Cómo? Sí, es como cuando entras a un sitio donde sabes que no eres bienvenida. Una fiesta, un bar, una habitación, donde estás incómoda y sientes unas miradas que te dicen: aquí no pintas nada. Pues así me he sentido yo, conmigo misma, toda mi vida. Con mi cuerpo, que es una sala, y yo, que soy una extraña que entra aquí con unos tacones, un vestido y unas sensaciones que no debe tener un chico normal. Bueno, pero siempre tienes que pensar que nadie es normal, ¿no? Cuando antes lo aceptes, antes podrás descubrir quién eres. ¿Qué? Ya, claro. Nadie es normal. Sí, eso creo yo, vamos. ¿Qué estás diciendo? La normalidad no existe. ¿Y siempre has sabido que eras mujer? Sí, desde que sé que estoy viva. Igual que eres zurdo o rubio, o tienes tendencia a mirar al mar. ¿Sabes qué es eso y qué haces eso? Y yo sabía que era eso, una mujer. Lo complicado era lidiar con eso. ¿Y siendo chico, cómo te sentías? Te lo acabo de decir. Ah, vale. Bueno, nos contaste que no vives con tus padres. ¿Nunca te has preguntado qué pensarían de todo esto? No vivo con ellos porque ya lo descubrí. Maitane, por favor, deja de hacer estas preguntas. A ti cuando se te murió el primer familiar, tú no sabías nada del tema de la muerte, ¿no? Me imagino que sería algo que te vino de sopetón, ¿no? Hoy tenemos con nosotras a una nueva compañera. Vamos a empezar todas diciendo nuestros nombres
Y con un gesto vamos a decir cada una lo que nos gusta. Por ejemplo, yo me llamo Marimar y me gusta el moscato. Yo me llamo Francisca y me gusta el pescado. Gracias. Y me enfado cada vez que veo una pareja feliz por ahí, porque pienso que es una injusticia. ¿Por qué me ha tenido que pasar a mí? Soy egoísta. Gracias por compartir, Lorena. Y tú, Francisca, cuéntanos, ¿por qué estás aquí? Lo siento, Lorena. Pues yo, ¿cómo decirlo? Yo no he perdido a nadie, así, tal cual, de momento. Por eso estoy aquí. Veréis, yo adivino el futuro. Lo digo sin presumir, ¿eh? Y he visto que no vamos a morir todos el viernes. Por eso estoy triste. ¿Por qué nadie me hace caso? La gente se lo toma a cachondeo. Parece ser que la única que me tomo esto en serio soy yo. Y esto me deprime mucho. Y también el hecho de que vamos a morir todos carbonizados por gigantescos asteroides, sin poder evitarlo. ¡Ay! Que estoy triste, que tengo un dolor en el estómago todo el tiempo. Por favor, vete de aquí. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Puri? ¿Purificación? Puri. Puri, yo quiero mucho a tu hija. Todo esto le daba mucho miedo contártelo. Me alegro de que estéis aquí. Cuídala. Lo intentaré. ¿Qué tal cocinas? Uy, mejor que ella, seguro. Eso quería decirte. No la dejes cocinar nunca. Es horrible. Lo sé. No sabe ni freír un huevo. No he sido buen ejemplo de madre comprensiva. Eso no importa. Lo importante es ahora. Que seas feliz con ella. Y que ella sea feliz contigo. Que todas seamos felices. ¿Y qué cojones? Que nos sintamos queridas. Que es un sentimiento normal. No hay amores erróneos. No, Puri, no los hay. Hay amores de 1000 tipos. Amores locos, amores idealizados, amores desquiciados, amores dolorosos que te hacen sufrir y te dejan herida. Amores inadecuados. Pero no hay amores erróneos o equivocados. Porque si el sentimiento viene de dentro, es un sentimiento real. Yo quiero mucho a tu hija. Y a las personas como nosotras siempre nos han dicho que estamos equivocadas. No lo estamos. El sentimiento es real. ¿Qué haces, Unai? ¿Me dejas entrar? Anda, entra. ¿Aunque no te dejas, entrarías? Sí. ¿Sabes qué? Mira, el otro día estaba viendo la tele y salió esa vidente a la que no solemos reír tanto. ¿Francisca Carrión? Sí, Francisca Carrión. Decía que mañana habrá una lluvia de estrellas. Unai, que no voy a ir a ver ninguna lluvia de estrellas contigo. No digo eso, pero a ver, ella decía que eso provocará el fin del mundo. ¿Y tú te crees eso? No digo eso, pero a ver, ella está loca, ¿vale? Pero plantéatelo. ¿Qué pasa si mañana se acaba el mundo? Quiero decir, podríamos morir mañana. ¿Y tú te crees eso? A ver, es una hipótesis, ¿no? ¿Y cómo podríamos morir mañana? Has venido así, de tu casa, en plan, ya ni me molesto en vestirme. A ver, no, joder. Joder, la ropa la he dejado en el vestíbulo. No iba a venir desnudo de casa. Pero, bueno, a ver, mi idea inicial era venir
con la guitarra, cantarte una canción de amor en la puerta, pero luego estaba ahí y me he echado para atrás. Es que en las películas no parece tan ridículo. Mira, prefiero que no vuelvas a pasar por aquí. Va, yo sí. ¿Sabes por qué? Porque he entrado en el estado mental de podríamos morir mañana. Y quién sabe, hasta dónde sabemos. Podría ser cierto, ¿no? No seas ridículo, por favor. Y en ese estado mental la palabra que se me viene a la cabeza es... valentía. Estás desnudo con una guitarra y no te puedo tomar en serio. Tú también estás desnuda. Con una toalla. Estamos en igualdad de condiciones. ¿Puedes irte? No, ¿y sabes por qué? Voy a contarte una historia. Estaba pensando que si el mundo se acaba mañana, hoy tenemos que ser valientes, no cobardes, ¿sabes? Y pensando en la idea de valentía, tú eres la primera persona que se me ha venido a la cabeza. ¿Sabes por qué? No. ¿Te acuerdas en el instituto cuando pasó lo de Álvaro? Sí, me acuerdo. Las pasó putas. Ese tío no solo tuvo que admitir que era gay, también tuvo que admitir que quería ser mujer. Nadie hizo nada para ayudarle. Él también fue valiente, ¿sabes? Los profesores hacían como si no pasara nada, y sí pasaba, obviamente. Le daban de hostias y encima yo no hacía nada para evitarlo. Tú fuiste la única profesora que dio un paso al frente, que hizo algo para ayudarle. ¿Cómo no iba a enamorarme de una tía tan valiente? Bien. ¿Pero qué me quieres decir con todo esto? ¿Cuándo dejaste de ser tan valiente? Yo no soy valiente. Manejaste ese problema con 2 cojones. No hablo con Álvaro desde entonces, pero me han dicho que le va bien. Sí, le va muy bien. Pero, ¿sabes? No es lo mismo ser valiente con los demás que con una misma. Tú eres valiente. No lo soy. Si lo fuese, igual me atreví a vivir con alguien adecuado a mí. ¿Adecuado? ¿Qué es ser adecuado? Es otro invento estúpido como las estaciones o el puré de patata. Adecuado es saber vivir dentro de los putos estándares de la realidad. A la realidad me la follo. Adecuado es saber decir las cosas adecuadas en el momento adecuado, cosa que tú no sabes hacer, por cierto. Pues todo lo que tú llamas adecuado es precisamente lo que tú nunca haces. Tú amas lo inadecuado. ¿Por eso te quiero? Por eso me quieres. Por eso te quiero. Eres Verónica Ibar. Defiendes a los transexuales. Cantabas en un grupo glam rock. ¿Quién hace eso? Lo haces tú. Cuanto antes lo aceptes, antes serás la mujer más feliz, más satisfecha, más completa del mundo de las cosas inadecuadas. Vengo de una carrera sin fin, de dar vueltas sin saber a qué, solo milagros que me trajo aquí. Soy el bendito que quiso seguir. Tengo una banda de rock and roll, y es que no quiero estar más solo. Cada día agoto mi tiempo, me pedí ser un idiota y casi lo aprieto. Confío en los milagros, porque espero un mundo mejor para nosotros dos. Confío en los milagros, porque espero un mundo mejor para ti, para mí. ¿Y eso desde cuándo se sabe? Yo qué sé. Lo dijo la semana pasada. Si siempre que lo dicen fuese verdad, el mundo ya se hubiera acabado 1000 veces. Si te fijas, toda generación piensa que el fin del mundo les va a tocar. Por lo que sea va y aparece un profeta y durante 3 segundos o así pensamos que igual tiene razón. ¿Pero eso quién lo ha dicho? ¿Una pitonisa de la tele o algo así? ¿Es creíble? ¿Tú te lo crees? Bueno, ¿Te lo crees? me parece curioso. Lo dirá por algo, ¿no? Eso es. ¿Y si fuera verdad? Que es imposible joder. Que mañana no se va a acabar el mundo. No, en serio. ¿Y si follamos como si fuera esta la última noche? ¿Qué parecía Jonathan, joder?
¿Qué pasa? Que dejes de meterle mano a ese puto travesti, que la broma ya da asco. ¿Qué dices? Que eres un puto maricón, tío. Metan en serio, cállate ya. ¡Estás borracha! Que esto se les ha ido de las manos. Y tú solo te beneficias de Jonathan. Que lo has jodido todo. Que es un puto travesti. Vete a la mierda. ¿Qué? ¡Que te vayas a la mierda! Déjala en paz. ¿Quién es tu novia? ¿Esta cosa o yo? Mira, Maitane, te quiero mucho, pero no seas idiota, por favor. Alba está con nosotros y ya está. Y tú querías hacer esto, hostia. Pues ya no quiero. ¿Qué querías ser, moderna o qué coño? Al principio parecía divertido. Pero ya no, y quiero que se acabe. Pues yo no. Por mí va a seguir siendo. Pues por mí sí. Pues pírate, joder. No tienes ni puta idea de nada. ¿Idea de qué? De que mi novio es un julai que le gusta meterle la polla por el culo a esta cosa. ¡Que no es una cosa! ¡Parad ya, coño! Eso es, Alba. Vámonos. Que no se llama Alba. Que es un puto tío esquizo, una tía atrapada. ¡Que te pires de aquí, joder! Pasamos la noche entera esperando sin dormir. Cuando llegó la mañana, tú tuviste que partir. A los pies de tu cama cuidé de ti, a la luz del alba te despedí. Se extiende el amanecer sobre la oscura ciudad. Vimos brillar en el cielo el sol de nuestra amistad. Un gin tonic, moza. Son las 4 de la tarde y no pareces una viuda borracha. No soy una viuda borracha. Entonces, ¿qué haces bebiendo a estas horas? Estoy profundamente triste. ¿Por qué? Porque es el fin del mundo. ¿Tú eres? Francisca Carrión. Sí, nacida en Albacete, criada en Sestao. El verano de mis 12 años le decía a mi madre: mamá, mamá, se te va a caer una teja en la cabeza y te vas a morir, mamá, mamá. Y ella: cállate y cómete la coliflor. 4 días estuve diciéndoselo y 4 días hubo coliflor para comer. No se acababa. Al 5.º día le cayó una teja y le rompió el cráneo. Así empezó mi carrera profesional, limpiando la sangre de la terraza. ¿Y sabes lo peor? ¿Qué? Esa tarde había quedado con Federico Zavala. No pude ir. Le tenía en el bote. Era rubio, alto, y tiraba las piedras a la policía con una elegancia. A mi favor, que ahora es calvo. Tiene un hijo que está como una negra. Eres rara. Gracias. Lo siento. Estoy triste, exaltada. Y bueno, esta noche se acaba el mundo. No pasa nada. ¿Te digo una cosa? ¿Qué? De niña comí mucha coliflor. Mi tía Ramona tenía una huerta, solo cultivaba coliflor. Le sobraba a la muy perra y no la empaquetaba. Estaba loca y le faltaba un dedo. A veces pienso que por comer tanta coliflor he adquirido el don de la clarividencia, que quién sabe. Otro gin tonic. ¿Sabes cómo os ve la gente? ¿Cómo? O como unas charlatanas o como unas visionarias que ayudan a la gente. Lo sé. Bueno, dime, ¿y tú qué eres? Me gustaría creer que ayudo a la gente. ¿Pero tú ves el futuro de verdad o...? Me gustaría creer que sí. Yo lo veo, creo que lo veo. Eso me hace sincera, ¿no? Bueno, ¿y aciertas? No siempre. Puedo anticipar nacimientos con más de 9 meses de antelación. Muertes mucho antes de que se puedan intuir. Bancarrotas, la separación de una amistad. ¿Y el amor? Eso es más complicado, guapa. Sí, lo sé. Este trabajo es muy duro.
La gente llama buscando esperanza, buscando saber. Todo gira en torno a lo que tienes y lo que quieres. Esa diferencia entre la realidad y el deseo, lo que somos y lo que queremos ser. Sí, eso me suena. Me llaman porque creen que les haré una revelación que les sacará de su miserable realidad. Lo que creo es que tengo tanto porcentaje de aciertos porque la gente cree con tantas ganas que lo que digo es cierto que ellos mismos lo acaban provocando. Oye, ¿y tú por qué crees que se acaba el mundo? Yo no hablo con Dios o lo que sea, pero mi apuesta personal. El pecado, la sodomía, la corrupción, los comportamientos inmorales, mariquitas y esas cosas. ¿Sabes? Soy patética, patética. Mis tetas están hechas con papel higiénico o con papel de cocina, según tenga mano. ¿Y qué? Tengo un pito con el que no me siento cómoda y tengo que arreglármelas con él hasta que algún día, si puedo, logre quitármelo. Y todos los días tengo que afeitarme. Me crece el pelo de la cara muy rápido, ¿sabes? Alba, ¿y qué? No sois los primeros que me rechazáis ni seréis los últimos, así que no me queda otra que hacer lo que hago siempre. Me resigno y sigo andando. Es lo que les espera a los monstruos como yo, ¿verdad? Alba, tú no eres un monstruo. Es un detalle que digas eso, Johnny, gracias. Ser diferente no te hace un monstruo. Los dos sabemos que la gente no piensa lo mismo. Me gustas. Por favor, hacednos caso, somos los enamorados, somos los enamorados, somos los enamorados. Más camino, que aún no estábamos cansados, que aún no estábamos cansados, que aún no estábamos cansados de los huesos morados, de las drogas baratas, de las balas de plástico y la saliva regalada, la saliva regalada, la saliva regalada. El perfume y el peinado lo traemos preparado de casa. El perfume y el peinado lo traemos preparado de casa. La sortija no, la sortija se ha gastado pensando que nos llamaran, pensando que nos llamaran, pensando que nos llamaran. Ya no queda más entraña que bombeta atacar. Permiso para pedir lo que no supimos tomar, lo que no supimos tomar, lo que no supimos tomar. ¿Sí? Ima, Joseba, ¿qué tal? Estoy en casa de Ama, que había venido por unas croquetas. Ya voy. ¿Qué pasa? Mi madre. Hola. Lo siento. No quería llegar aquí a este sitio donde venís buscando que alguien os escuche y faltaros al respeto. Lo siento. Cuando digo estas cosas, a la gente se le va la olla. Cuando digo que se va a acabar el mundo, la gente se ríe. Sí, se va a acabar el mundo porque tú lo digas. Y hoy,
Nadie me toma en serio. Yo creo en ello con todo mi alma. No entiendo por qué los demás no. Puede que en este grupo no pintes nada, pero ¿sabes qué? Los viernes jugamos al fútbol. Hoy es viernes. Sí, y también es el fin del mundo. Mira, si quieres venir a pasar el fin del mundo con unas amigas, salimos a las 10.